Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a otra sesión de nuestra clase de filosofía. Bueno, pues casi estamos por llegar al final de este curso. Vamos a darlo todo, vamos a seguir pues teniendo ese ánimo, esa dedicación en el estudio de la filosofía y bueno, corresponderle de esa manera al Señor que nos permite formarnos, que nos permite eh, pues instruirnos en estas ciencias. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Ángeles, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a continuar. Hace 8 días nos quedamos en la recta, ahora sí que en la recta final de las pruebas las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. Y ahora vamos a comenzar con otras pruebas para demostrar la existencia de Dios. Se llaman las pruebas antropológicas. Tenemos la prueba de las verdades eternas, la prueba por la conciencia de la ley moral natural y la prueba del deseo natural de felicidad. Vamos primero con las pruebas de las verdades eternas. La nota 271 nos va a decir que, bueno, San Agustín empleó muchos caminos para demostrar la existencia de Dios, y uno de ellos es el de la prueba de las verdades eternas. La nota 271 nos dice que en las criaturas podemos observar normas invariables de belleza, de bondad, de justicia, etcétera, en un plano ya no sensible, sino inteligible. Y es fácil darse cuenta de leyes inmutables en matemáticas, en el derecho, etc. Y todavía por encima de estas se encuentran los primeros principios morales. Todas ellas son verdades necesarias, inmutables y eternas, pero la necesidad, inmutabilidad y eternidad de estas verdades no pueden radicar en las cosas, ni siquiera en el mismo hombre, ya que estos son contingentes, mutables y limitados en el cuerpo. Si existen por encima del espíritu humano, deben fundamentarse en un ser inmutable, necesario y eterno, que es Dios, pues separadas no pueden darse. Sería un sacrilegio considerar a Dios, considerar que Dios, cuando creó el mundo, lo hiciese contemplando las razones de las cosas fuera de sí mismo. Luego esas verdades eternas tienen su fundamento en Dios, que es la verdad eterna. Es decir, nosotros tenemos pues esa capacidad de descubrir verdades eternas. Nosotros descubrimos belleza. Por ejemplo, el concepto de belleza, ¿no? Siempre traspasa nuestros sentidos. Cuando nosotros decimos que algo es bueno, siempre nos vamos a referir a que hay otro ser con la bondad suprema. Cuando nosotros hablamos de justicia, pues son conceptos que no se quedan en la simple
experiencia, sino que llega a traspasar pues nuestros propios sentidos, nuestros propios conocimientos y habilidades. ¿Por qué? Porque estas verdades eternas se fundamentan en quien es la justicia, en quien es la belleza, en quien es la misma bondad, e inclusive en nuestra propia existencia, ¿no? Cuando nosotros, acuérdense, hablamos de existencia, pues hablamos de la participación del ser en las cosas, pero eso nos conduce, nos lleva a el ser supremo. Después tenemos la prueba por la conciencia de la ley moral natural. La nota 272 nos dice que es manifiesta la existencia de la ley moral natural en la naturaleza humana. La ley natural no tiene en sí su fundamento, sino que necesariamente es causada o participada, y no pudiéndose proceder al infinito en las causas legisladoras o productoras, es preciso admitir la existencia de una primera causa legisladora. Esta se denomina ley eterna, que se identifica con Dios, ¿no? Consta la existencia de una ley natural imprecisa en la naturaleza humana, que regula las acciones propias del hombre. No es de este lugar la demostración de este acerto, admitido esto. Lo que se trata de probar es que ese hecho remite a la existencia de Dios, ¿no? Por ejemplo, aunque nadie nos diga que matar está mal, que mentir está mal, siempre en nuestro corazón o en nuestra conciencia está impregnada pues esa ley, ¿no? Esa ley natural. Ahorita me llega a la mente el pasaje de cuando Caín mata a Abel, ¿no? Pues en ningún momento le había dictado Dios la ley, los 10 mandamientos aún, ¿no? No le había dicho a esos hermanos, no matarás. Pero entonces Caín comete el homicidio y automáticamente él sabe que ha hecho mal, por eso se esconde de Dios o se hace pues el de la vista gorda, ¿no? Diciendo, ¿acaso soy yo mi hermano? Bueno, es la ley natural que todo hombre tiene impreso en su corazón. Ujú. Bueno, tenemos otra prueba, la prueba del deseo natural de felicidad, ¿no? Es conocido con el nombre de argumento eudemológico, ujú, que se acostumbra a poner en el inicio de esta prueba las famosas palabras de San Agustín, que dice, porque nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti. San Tomás no lo contempla como una prueba metafísica para la demostración de la existencia de Dios, pero pues esto nos ayuda porque la aspiración, el anhelo de felicidad natural que todo hombre tiene, supondría la existencia de lo aspirado y anhelado. Es así que el hombre siente por necesidad natural el deseo de Dios, porque Él es su felicidad. Luego entonces deducimos que existe Dios, ¿no? Y bueno, nosotros preguntemos realmente cuántas personas, cuántos hombres no anhelan, no quieren ser felices, pues en realidad la respuesta pues va a ser nula, ¿no? Todo hombre quiere ser feliz, porque lleva en su corazón ese deseo de felicidad. Y como termina la nota, pues en Dios mismo vamos a encontrar la felicidad, porque Dios es nuestra felicidad. Eh, la última prueba antropológica es la prueba del consentimiento universal. Esta prueba, como tal, no tiene fuerza demostrativa filosóficamente considerada, por cuanto no puede conducir a una certeza real, sino en todo caso una gran probabilidad, ¿no? Pues considera que la existencia de Dios es clara a partir del hecho de la admisión
o del consentimiento universal que los hombres de todas las épocas han tenido de Dios. En el alma de todos los hombres existiría la conciencia de la existencia de Dios, ¿no? Y bueno, pues si nosotros vamos al estudio de las culturas antiguas, pues siempre hay una noción de una divinidad, de un ser supremo. Los filósofos antiguos e incluso la misma filosofía oriental a lo largo de la historia, pues ha dejado entrever que siempre el hombre se interroga o va asumiendo que debe existir un ser supremo, un ser que sobrepasa a toda la creación. Bueno, ahora vamos con el tema 6.7, que son los atributos entitativos de Dios. Dios, pues tiene estos atributos. Es importante que nosotros los tengamos presentes porque nos, va, nos van a llevar a comprender pues la esencia divina. El primer atributo tenemos, bueno, se presenta como la simplicidad. Dios es simple. ¿Qué quiere decir que Dios es simple? Simplicidad significa ausencia o negación de cualquier composición. Acuérdate que Dios no tiene materia y forma. No es lo mismo que unidad, pues esta expresa la negación de división. La unidad puede ser unidad de simplicidad, la unidad del ente que carece de partes y unidad de composición. La unidad del ente que posee principios o partes, ¿no? Entonces Dios no tiene pues, composiciones como los entes. Nosotros no podemos decir a Dios, Dios tiene accidentes. Dios no tiene accidentes. Dios es una sustancia simplísima, es la sustancia simplísima que solamente pues existe de una manera total, de una manera, bueno, en sumo grado, ¿no? Por eso dicen muchos pues, pensadores, teólogos, que ser y esencia en Dios se identifica, ¿no? A comparación de los entes, ¿no? Nuestro ser, pues sí, es distinto a nuestra esencia, o puede haber pues sí, una distinción allí en cuanto ya a la especulación metafísica. Eh, el ser y la esencia de las cosas, pues sucede lo mismo. Pero la esencia en Dios se identifica con su ser, porque Dios es simple, no tiene composición. En Dios no hay composición de partes cuantitativas, no es cuerpo, ¿no? No hay en Dios composición de materia y forma, Dios es espíritu. En Dios no hay composición de sustancia y accidentes, es sustancia sin accidentes. No hay en Dios composición entre esencia y ese. Dios es ipsum esse subsistens, es decir, el ser intensivo, el ser que subsiste en sí. En Dios no hay distinción entre compuesto y naturaleza, es consecuencia inmediata de que no hay en él composición de sustancia y accidentes, ni de esencia y acto de ser. Dios es simple, es acto puro sin mezcla de potencia. No es posterior a nada, es la primera causa incausada. Eso en cuanto a simplicidad. También tenemos el, el otro atributo entitativo de Dios, es la omniperfección. La perfección
Es llamada también bonitas o nobilitas. La identificación de perfección y bondad radica en que la bondad de una cosa estriba en que está dispuesta según su naturaleza. Y será simplemente perfecto aquello en lo que se encuentran todas las nobilitates o perfecciones que podemos ver en todos los géneros. El término perfecto no se puede aplicar a Dios en su sentido etimológico, pero sí puede emplearse con propiedad y por extensión a lo que está en acto completo sin haber sido hecho, ¿no? Entonces, Dios, hablamos de la perfección divina, hablamos de la omniperfección de Dios en el sentido, pues, de que todas sus, ahora sí que todos sus atributos o su mismo ser, pues subsiste, existe de modo pleno. Hay que notar que la perfección no puede atribuirse con propiedad a Dios si miramos la significación del hombre atendiendo a su origen. Lo que no es hecho parece que no puede llamarse perfecto. Mas como todo lo que se hace es reducido de la potencia al acto y del no ser al ser. Se dice con propiedad perfecto, es decir, totalmente hecho, cuando la potencia es completamente reducida al acto, de tal modo que ya no tiene nada del ser, sino que tiene el ser completo. Por extensión del nombre, se dice perfecto, no solo lo que haciéndose llega al acto completo, sino también lo que está en acto completo sin haber sido hecho. En este sentido decimos que Dios es perfecto, ¿no? Cuando nosotros decimos, hoy me salió perfecta la fiesta, me salió perfecto el pastel, eh, pues nos estamos refiriendo que todas las propiedades de la fiesta, del pastelito, pues llegaron a, a tal punto que nosotros lo consideramos así, perfecto, ¿no? Sin embargo, la fiesta, el pastel, no sé, la tarea, tuvo que pasar de la potencia al acto, ¿no? En ese sentido, hablamos un tanto de propiedad del término perfecto. Pero en Dios no nos referimos así, ¿no? Ah, no, pues Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque pues, empezó a existir y ahorita existe ya en la eternidad. Pues no. Decimos que es perfecto precisamente, como dice allí la nota 280, decimos que Dios es perfecto porque Dios existe en actualidad eterna, ¿no? Nunca pasó por la potencia, siempre ha sido un acto, el acto, ahora sí que perfecto. Eh, Tenemos también la bondad, que es otro atributo entitativo. Y ser, dice la nota 280, en la realidad son una misma cosa y únicamente son distintos en nuestro entendimiento. ¿Sí? Acuérdate que en otras sesiones hablábamos que nosotros, o bueno, sí, la voluntad siempre va a tender hacia el bien y siempre va a tender hacia, o obviamente hacia algo que existe, y el ser de las cosas irradia bondad, ¿no? El concepto de bien consiste en que algo sea apetecible, y por eso dice el filósofo Aristóteles, eh, que bueno es lo que todas las cosas apetecen, ¿no? Pero las cosas son apetecibles en la medida en que son perfectas, pues todo busca su perfección y son tanto más perfectas cuanto más en acto están. De ahí que manifiesto que algo es bueno en la medida que es ente, pues el ser es la actualidad de todo.
Por consiguiente, el bien y el ente son realmente una sola cosa, aunque el bien significa la razón de apetecible, que no significa el ente, ¿sí? Cuando a nosotros nos ofrecen 2 pastelitos, uno lo hicieron antier y el otro lo hicieron hace unos minutos, está calientito, ¿no? Pues nosotros vamos a preferir el que acaba de ser hecho, en cuanto a que se nos presenta con mayor bondad, ¿no? Y así pasa con Dios. Dios, pues su ser es, es absoluto, es un acto intensivo. Siempre se nos va a presentar Dios como la bondad suprema, como el bien supremo, ¿no? Cuando nosotros le decimos en la oración, tú eres mi bien, tú eres mi bien supremo, pues nos referimos a esto, que yo o mi persona siempre va a querer eh, o va a elegir la perfección. Y por eso también nosotros decimos que Dios es digno de ser elegido por nuestra voluntad, precisamente porque es bueno, porque nos llama la atención, porque queremos perfección y tenemos sed de perfección, tenemos sed de Dios. También la nota 281 nos dice, no se llama malo a ningún ser por lo que tiene de ser, sino por lo que le falta. Y así se dice de un hombre que es malo porque le falta la virtud, y de unos ojos porque les falta penetración en la mirada. ¿Sí? No, pues está malo el compadre en cuanto a que le falta la salud. Quedó malo el arroz, pues le falta sal, ¿no? En ese sentido, en que le falta alguna virtud, alguna perfección, decimos de lo malo. Después tenemos la infinitud, que es otro atributo indicativo de Dios. ¿Qué es la infinitud? Dios es el mismo ser subsistente, por lo tanto es infinito con infinitud actual absoluta. ¿Sí? Solamente a Él nos podemos referir eh, que Dios tiene una infinitud actual absoluta. Cuando nosotros escuchamos, no, pues el universo es infinito. Estamos refiriéndonos a que el universo es infinito en potencia, no en acto. ¿Por qué? Porque el universo es infinito porque se continúa creando. Es infinito en potencia. En cambio, cuando nosotros decimos Dios es infinito, nos estamos refiriendo a que Dios es infinito en acto, no en potencia. ¿Por qué? Porque Dios no tiene principio y fin. Dios no se sigue creando, porque no es creación. El acto puro no admite potencialidad, no tiene en sí la más leve brizna de limitación. En consecuencia, es absolutamente infinito. El ser subsistente es irrecepto, no contraído por nada y por lo tanto ilimitado. La nota 282 nos dice que Dios es acto que no existe en otro modo alguno, porque ni es una forma de la materia, ni su ser inhiere en alguna forma o naturaleza, puesto que es su propio ser. Resulta, pues, que es infinito, ¿no? Por eso hay que decir que Dios no es su mismo ser porque es infinito, sino precisamente al revés. Es infinito porque es su mismo ser, ¿sí? El ipsum esse de Dios, el ser mismo de Dios. Dios es inmenso, tiene otra cualidad, la inmensidad. ¿Qué nos dice la inmensidad de Dios?
la nota 283, nos va a decir que inmensidad expresa la capacidad de Dios, que Dios posee para estar en todos los lugares sin estar medido por ellos, ¿no? Esto es contrario a la omnipresencia. No confundamos la inmensidad con la omnipresencia, porque la omnipresencia es la presencia efectiva de Dios en todo ser, que recibe también el nombre de ubicidad para señalar la persona divina en todos los lugares. La diferencia entre inmensidad y omnipresencia puede verse con facilidad por el hecho de que aunque no existiesen las cosas, aunque Dios no hubiese creado, sería inmenso, ya que no estaría limitado a ninguna extensión. En cambio, la omnipresencia es un atributo de Dios que le compete por relación a las cosas creadas, ¿no? Es decir, Dios es inmenso, ya que por ser inextenso y espiritual no está sujeto al espacio, lo que nos delimita a nosotros, los entes materiales. Lo que define o circunscribe es la cantidad inmensiva que no se da en Dios, por ser pura simplicidad. Y es inmenso, tiene capacidad para estar en todas las cosas y lugares sin ser circunscrito por ellos, debido a su infinitud en el ser y en el obrar. Su ser y su potencia activa infinita lo llenan todo. Se extiende a todas las cosas que son y puedan ser, a todos los espacios, comprendiéndolos y al mismo tiempo trascendiéndolos. Eso en cuanto a la inmensidad. Cuando nosotros digamos Dios es inmenso, pues nos vamos a referir a esto. Otro atributo de Dios va a ser la omnipresencia, que insisto, no hay que confundirlo con la inmensidad, porque la omnipresencia es respecto al espacio que comporta la creación visible. Dios es omnipresente no como contenido en el espacio, sino como causa de todas las cosas. En ese sentido hablamos de omnipresencia, en que Dios es causa de todas las cosas y por eso está presente ahora sí que en la creación. Todo Dios está en todas partes y en todas las cosas, ¿no? Pero Dios en todas las cosas materiales está, por así decirlo, de tres modos: por esencia, por potencia y por presencia. Por esencia, Dios es omnipresente en primer lugar por esencia. La nota 285 nos va a decir que la presencia por esencia de Dios en todas las cosas es consecuencia de la participación del ser en la creación. Como Dios es causa essendi, causa del ser, su presencia creadora permanece siempre, ya que si no existiera esa fundamentación constante, los entes decaerían a la nada. Entonces, Dios está presente en los entes materiales, en primer lugar, por esencia, es decir, porque es la causa de la participación del ser en la creación. En segundo lugar, Dios está en las cosas por potencia. ¿Qué quiere decir que está por potencia? Que la presencia de Dios por esencia, acabamos de ver, lleva aparejadas la presencia per potentiam y per presencia. Se dice que está por potencia en cuanto todo está sometido a su poder y todas las cosas obran por virtud suya, ¿no? Entonces, esa participación del ser capacita a los entes para que obren, ¿no? Y es una capacitación dada por el mismo ser con S mayúscula que es Dios. En cuanto a que sí obran, ok, pero obran por virtud de Dios. Y ese obrar está sometido a su poder.
También tenemos otro modo de la presencia de Dios en las cosas, que es por presencia o presencia. En cuanto inmediatamente ordena y dispone todo y todas las cosas. Ordena y dispone todo y todas las cosas están patentes a su mirada eterna, ¿no? Entonces, pues todo lo que ha creado está presente para él. En ese sentido, decimos que Dios está en las cosas por su omnipresencia. También tenemos otro atributo de Dios, que es la inmutabilidad. Dios es inmutable, pero ¿por qué decimos que Dios es inmutable o a qué nos referimos que Dios es inmutable? Todo movimiento o cambio supone de algún modo potencia pasiva. Acuérdate de lo que veíamos en filosofía de la naturaleza, ¿no? Eh, hay movimiento porque precisamente nosotros podemos distinguir en las cosas, o nuestro intelecto puede distinguir en las cosas, el binomio de acto y potencia, ¿no? En las cosas materiales, ¿no? Entonces, el movimiento es el paso de la potencia al acto. Pero Dios es acto puro. No hay potencialidad en él. Ujú. ¿Por qué? Porque pues Dios no, les decía hace rato, Dios no ha pasado nunca de la potencia al acto. Dios es el acto purísimo. Ujú. Dios no puede sufrir cambio, no puede sufrir ninguna de las mutaciones que podemos observar en el mundo. Acuérdate de los cambios que veíamos en filosofía de la naturaleza, el cambio sustancial, ¿no? La generación, la corrupción, el aumento, la disminución, la alteración, el movimiento local. Porque todo sujeto de mutación es compuesto, al menos de potencia y acto. Pero siendo Dios simplicidad pura, le compete la máxima inmutabilidad, es decir, le compete que no puede cambiar, pues. Esta es necesaria y absoluta y solo le corresponde al ser subsistente. Me vas a decir, entonces, solamente Dios es quien no puede ni debe cambiar. Exacto, sí, solamente Él, porque es el acto purísimo, es el acto en ese, pues sí, el acto eterno. Solamente Dios es absolutamente inmutable, ¿sí? Esto no quiere decir que Dios pues esté pasivo, ¿no? O que pues esté estático en cierto sentido, no, al contrario, la completa inmutabilidad divina no es ausencia de vida o pasividad, no es la inmovilidad de algo inerte, sino por el contrario, es plenitud de vida y plenitud de acción. Ujú. Por eso Dios es inmutable, no cambia. Dios es eterno. El concepto de eternidad se puede entender a partir del concepto de tiempo. Esto se define como numerus mutus secundum prius et posterius. Es decir, que el número de movimiento según un antes y después. Aquí está pues una definición de tiempo. ¿Qué es el movimiento? Perdón, ¿qué es el tiempo? Es el número del movimiento según un antes y un después, ¿sí? Por ejemplo, si yo algún día te pregunto, unas personas te preguntan qué es el tiempo, pues ya vas a decir esto. Es el número de movimientos según un antes y un después. Supone la medida del movimiento, una sucesión de partes, pero esto pues queda en nuestro intelecto. La noción de tiempo está ligada a la de movimiento. Además, el tiempo únicamente puede medir lo que tiene principio y fin, porque en todo lo que se mueve hay que tomar algún principio y algún fin. Solo hay un tiempo donde hay movimiento. La medida de lo que es inmutable se denomina eternidad. El ser absolutamente inmutable es un ser que carece de sucesión y que no tiene principio y fin.
La nota 289 nos dice, por consiguiente puede formarse el concepto de eternidad por dos cosas. En primer lugar, lo eterno es interminable, es decir, carece de principio y fin, pues el término afecta a ambos extremos. Y segundo, porque la eternidad carece de sucesión, existiendo todo a la vez. Dios, por ser omnio, omnino inmutabilis, no es medido por el tiempo, es eterno. No se trata, por tanto, de un tiempo o duración infinita, sino de algo que no puede ser medido por el tiempo. Ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí, no confundamos la eternidad con el tiempo eh, eterno o un tiempo infinito, ¿no? Eternidad rebasa el tiempo, eternidad rebasa las dimensiones espacio-temporales, eternidad rebasa eh, pues la duración, ¿no? Por eso, pues solamente podemos medir el, el movimiento según el antes y el después. Por eso pues en el cielo, ¿no? En los estados que la teología nos dice que existen, el cielo, el infierno, el purgatorio, pues ahí no podemos meter el tiempo, porque rebasa la realidad de espacio y temporal, ¿sí? Bien, Dios es uno, tiene el atributo de unidad. ¿Qué quiere decir? Que es indiviso, Dios es indiviso. Ente y uno significan realmente lo mismo. Se distinguen nocionalmente por cuanto ente es lo que tiene ser y uno es lo que es indiviso. La unidad es una propiedad trascendental, acuérdate de los trascendentales, uno, bello, verdadero y bueno. Decíamos que los entes, ¿te acuerdas? Son unos, ¿no? Y también Dios tiene esta propiedad. La unidad es una propiedad trascendental que compete necesariamente al ente. Todo ente es uno, por lo mismo que es ente, por su acto de ser, ¿no? Y cuando hablábamos en antropología, decíamos que la persona humana, pues, tiene esa característica en su personalidad, que es una, ¿no? Es indivisa. También en Dios, la identidad fundamental y distinción de razón, de identidad y unidad, lo explica Santo Tomás. En la nota 291, dice Santo Tomás, uno no añade a ente más que la negación de división, pues uno no significa otra cosa que ente indiviso. Por eso se comprende que uno se convierta con ente. Todo ente, en efecto, o es simple o es compuesto. Si es simple, es de hecho indiviso y además indivisible. Si es compuesto, no tiene ser mientras sus componentes estén separados. Por ejemplo, acuérdate, el ser humano, materia y forma, sino cuando unidos constituyen el compuesto. Unidad entre alma y cuerpo, unidad entre materia y forma. Por donde se ve que el ser de cada cosa consiste en la indivisión y por eso las cosas ponen el mismo empeño en conservar su ser que su unidad. Y bueno, como Dios es el ser en acto, el ser purísimo, el ser perfectísimo, pues obviamente va a ser el ser unísimo, el ser pues obviamente que no admite alguna división. Y Dios también es único, el atributo de la unicidad. Una cosa es unidad y otra cosa unicidad, ¿eh? Acuérdate. Dios es único, tiene el atributo de unicidad. ¿Qué quiere decir que Dios
tiene este atributo que Dios es uno, no quiere decir simplemente que sea uno como lo son los entes. Todo ente también es uno, sino que la unidad divina, la unidad del ipsum, esse subsistens, conlleva la unicidad. Dios es uno y único. Dios es uno y único. Y aquí refutamos también toda corriente politeísta, ¿no? Que dice que puede haber más de un Dios. No, Dios es uno y único por su naturaleza, por su esencia. O también el dualismo, ¿no? Lo refuta el dualismo. ¿Qué dice el dualismo? Hay dos dioses, uno el principio del bien y otro el principio del mal, ¿no? Y eso está mal. O el enoteísmo, un dios supremo y varios dioses inferiores, ¿no? Muchas culturas han tenido esta mentalidad de que existen varios dioses, pero solamente uno es el mero mero. Y no es así. Solamente existe un solo Dios. Un solo Dios que es, valga la redundancia, único, ¿no? Único. Bien. Hemos terminado los atributos entitativos de Dios. Ahora vamos a pasar a la providencia divina. A lo mejor ahorita se nos viene a la mente la estampita, el cuadrito en donde están representadas las tres personas de la Santísima Trinidad. No, pues es la imagen de la providencia. Pero bueno, vamos a ver si nuestro concepto de providencia es correcto. Vamos a ver. La providencia. Dios es creador y conservador de las cosas. De eso no tenemos duda. La causa universal, creadora y conservadora alcanza todo lo que es, haciendo dependiente en el ser y en el obrar todo lo que en la criatura hay. También los fines que las criaturas buscan, el cuidado que Dios tiene para que las criaturas vayan a su fin, es la providencia. Fíjate, subraya eso. El cuidado que Dios tiene para que las criaturas vayan a su fin es la providencia. ¿Ya? Ya cuando te pregunte el niño del catecismo, la señora, tu vecina, oiga Juanita, oiga Don, ¿qué es la providencia? Tú le vas a responder, es el cuidado que Dios tiene para que las criaturas vayan a su fin. Esta compete a Dios, este cuidado compete a Dios, ya que en las cosas hay bien, no solo por lo que se refiere a su naturaleza, sino además en cuanto al orden que dice al fin y especialmente al fin último, que es la bondad divina según hemos visto. Además, la vinculación a Dios que las criaturas tienen en el ser y en el obrar, tienen también la vinculación correspondiente a sus fines. Es decir, las criaturas están finalizadas. Es decir, ya o han sido creadas para un fin, ¿no? La causalidad divina en la creación y conservación y el mismo obrar de los entes es acción eficiente. La providencia es la misma acción divina respecto a la finalidad. Dios dirige todas las cosas a sus fines, tiene cuidado de todo lo que alcance su fin particular y al mismo tiempo se acorde con el fin general del universo. Todas las criaturas están sujetas a la providencia divina, todas. La providencia de Dios es universal, de todo el conjunto del mundo y de todos y cada uno de los entes particulares. Dios dispone con su providencia inmediata el orden de todas las cosas. Si no fuese inmediata, habría que señalar una imperfección en la ciencia divina. Es menester que del mismo modo que Dios conoce todas las cosas inmediatamente, así también inmediatamente las ordene a su fin. Bien, hasta aquí
llegamos con la teología natural, que pues la última rama de la filosofía que nos toca ver, ¿no? Que es sistemática, es importantísima la teología natural, la teodicea. Y bueno, quédate con esto, la teodicea pues es ciencia, es una rama de la filosofía, ¿no? Es un conocimiento científico la teología natural, ¿sí? Cuando te topes con alguien que te diga, no podemos demostrar científicamente a Dios, en sentido estricto tú puedes decir, sí podemos demostrar científicamente a Dios con la teología natural. A lo mejor no experimental, ¿no? Como las ciencias experimentales, las ciencias particulares, pero sí con esta ciencia especulativa, la teología natural, ¿sí? Y aquí tenemos todo un tratado, ¿sí? Metafísico, que nos conduce a la existencia de Dios, a la existencia de un ser supremo. Nos faltó ver otras ramas de la filosofía, filosofía de política, filosofía de la historia, filosofía de la educación, ideas filosóficas de México y de América Latina, etc. Pero tú ya tienes las bases para que te puedas adentrar a esos estudios, a esos tratados. Ujú. Bueno, voy a dejar las preguntas o cuestiones hasta el final de la clase. Vamos a adentrarnos a la segunda parte, sí, segunda parte de nuestro curso. Pero tranquilos, ya esta segunda parte es rápida. Sí, yo creo que primero Dios terminamos dentro de 8 días o dentro de 15 ya para dejarlos en paz. ¿Sí? Pero vamos a iniciar, vamos a iniciar. Es la segunda parte, esto no se los he mandado porque apenas el sábado terminamos de revisar este manual, este contenido. Lo revisamos, ahora sí que lo revisamos, lo corregimos y lo aumentamos, pero poquito, a veces recortamos, pero ustedes tranquilos, ¿vale? Es la segunda parte de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestra materia. Y va a estar interesante porque va a ser la relación entre filosofía y cristianismo. ¿Sí? Ya si a estos puntos de la materia me decías, bueno, pues en verdad, por más de que nos explique Andrés, no le hallo la relación de la filosofía con el cristianismo, pues tú tranquilo, tú tranquila. Aquí vamos a tener algunas relaciones que tiene la filosofía con el cristianismo. Bien, vamos a iniciar con la filosofía de la religión. Ah, fíjate, la filosofía de la religión es también otra rama de la filosofía que vamos a ver todavía. Bueno, nada más déjenme, me acomodo bien aquí para comenzar. Ahora sí, filosofía de la religión, noción y método. Vamos a ver qué es la filosofía de la religión. También a partir de la religión, la filosofía indaga, la filosofía se pregunta por las cosas. Bien, ¿qué pretendemos con nuestra sesión? Analizar el hecho religioso desde la filosofía, comprendiendo el carácter interpretativo y por tanto investigador de la actividad filosófica, así como su sentido problematizante, como disciplina y sus responsabilidades en el conjunto de la vida social y cultural para poder vislumbrar el hecho religioso como algo inherente a la naturaleza humana. Es decir, vamos a descubrir
¿Qué dice la filosofía respecto al hecho religioso? La filosofía descubre que el ser humano es un ser religioso, que participa en actos, eh, en hechos religiosos, que estos hechos religiosos lo encaminan a lograr su trascendencia, a lograr su cometido e inclusive a ser buenos o mejores personas. ¿Qué es la filosofía de la religión? La filosofía de la religión es el análisis filosófico de la religión. Ojo aquí, es el análisis filosófico de la religión. No es, ay, pues yo pienso que la religión es esto. No, 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 ya es un análisis que tiene rigor. Es un análisis filosófico, obviamente, de la religión. Es el intento intelectual de pensar la religión. Es una investigación filosófica y por lo tanto racional, cuyo objeto es la religión y el mundo de fenómenos que los manifiesta. La filosofía de la religión no tiene tras de sí una tradición de pensamiento firme, sólida y del todo coherente, ¿sí? Ojo aquí, que se les haya ocurrido inventar esta rama de la filosofía, pues no, tiene un sustento. Ha sido necesario un largo camino de altibajos y oscilaciones metodológicas para verla como disciplina relativamente bien definida. Muchos autores han hecho filosofía de la religión sin ser de todo conscientes de ello y sin establecer claramente los postulados de su mérito. La filosofía de la religión es una rama de la filosofía, como lo son la filosofía del arte, la filosofía de la ciencia, la filosofía de la técnica, la filosofía del derecho, etcétera, y analiza el hecho religioso. La filosofía de la religión combina consideraciones metafísicas, el ser de las cosas, las epistemológicas, lo que vimos en la teoría del conocimiento, las éticas, las lingüísticas. La filosofía de la religión no trata de convencer o persuadir, sino de presentar las ideas y categorías religiosas básicas en un marco de inteligibilidad, que tiene en cuenta las creencias y la historia cultural donde se han formado y evolucionado. Bueno, la filosofía de la religión tiene un método. Ujú. Eh, la filosofía obviamente implica evidencia, una demostración racional, pruebas en las que dominen la lógica y el método riguroso. La religión, en cambio, implica trascendencia y vive un aspecto de la realidad donde se hacen presentes y operativas energías y potencias del ser humano que no son estrictamente racionales o del todo racionales. Entonces, pues ha sido complicado elaborar filosofía de la religión. Estos aspectos, ¿no? O sea, por un hecho, por un lado está de que tiene que haber evidencia, tiene que haber un método. Y por otro lado, pues está de que cada ser humano o cada cultura, cada sociedad, eh, experimenta el hecho religioso de una manera diferente, con diferentes matices, con diferentes doctrinas, con diferentes modos de culto. Entonces es interesante cómo a pesar de todas las manifestaciones que pueda tener un hecho religioso, es interesante que todo hecho religioso apunte a lo divino, a lo eterno, a lo sagrado, ¿no? A lo sagrado. Y de eso se va a ocupar la filosofía de la religión. A ver, vamos a ver qué podemos sacar de los hechos religiosos de las culturas. La filosofía de la religión tiene unas disciplinas afines.
La filosofía de la religión se va a apoyar en la metafísica, en la teología natural, la que acabamos de ver, de estudiar. Tiene la exigencia de unir la razón y la fe, ¿sí? De manera que la razón y la fe no se vean, en cierto sentido, comprometidas en alguna aparente contradicción, porque al final de cuentas se complementan. La tarea del teólogo es diferente, ¿no? No confundamos al filósofo de la religión con el teólogo. El teólogo es distinto, el filósofo de la religión es distinto. ¿Por qué? Porque el teólogo trabaja ya con el auxilio de la fe. El filósofo de la religión aún no se abre al dato revelado. El filósofo de la religión se queda en el plano de la razón, no trasciende a un acto de fe. La óptica del filósofo de la religión es distinta a la del teólogo, obviamente. Cuando reflexiona sobre la religión y la experiencia religiosa, el filósofo pone de relieve los presupuestos que condicionan las actitudes y afirmaciones del creyente. En cambio, el teólogo, pues ya pone de relieve, ¿qué pone de relieve? El dato revelado, obviamente la revelación, la Sagrada Escritura, el magisterio, etcétera, 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 ¿no? Bien, tampoco la filosofía de la religión es una ciencia de las religiones. Tampoco confundamos a la filosofía de la religión con la ciencia de las religiones. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, aún no tiene la nota, pero la nota dice que la filosofía de la religión coincide con la ciencia de las religiones, ¿no? Porque la ciencia de las religiones, o el término ciencia de las religiones, pues se empezó a adoptar en 1800, en los 1800, 1900, y presentaba como una historia de las religiones, ¿no? Sin embargo, eh, la filosofía de la religión va mucho más allá de la historia de las religiones. ¿Por qué? Porque analiza, insisto, el hecho religioso. Me vas a decir, ¿y qué tareas, qué objetivos tiene la filosofía de la religión? Bueno, la filosofía de la religión tienen, eh, tiene como tarea reflexionar sobre eh, el fenómeno religioso y su sentido y alcance antropológico, sobre la racionalidad del acto religioso, del fenómeno religioso, ¿no? De su coherencia y su valor como vía para la comprensión de la realidad. Entonces la filosofía de la religión nos va a decir, ok, el fenómeno religioso sí tiene un alcance antropológico, sí tiene un alcance social, sí tiene una coherencia, sí tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque la filosofía de la religión descubre que el hecho religioso es una vía para que el ser humano comprenda la realidad. La filosofía de la religión intenta descubrir asimismo lo específico de la religión y lo que ésta significa para el ser humano y para las sociedades humanas. ¿Quién de nosotros va a negar que la religión, no solamente digamos pues, la religión católica cristiana, sino también hablando de las demás religiones, ¿no? El judaísmo, el islam, el budismo, etcétera? ¿Quién va a negar
que la religión no ha tenido un impacto trascendente y fuerte en cada sociedad, en cada historia de la sociedad, en cada pensamiento, en cada ideología. Pues no, 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 no. Al contrario, sí hay una relevancia importante. Por eso, la nota 321 nos dice que la filosofía de la religión, ¿no? En cuanto a que se ocupa del cristianismo, tiene en cuenta que si la doctrina cristiana ha de ser una opción para el varón y la mujer modernos, ¿no? Entonces va a analizar cada doctrina, la filosofía de la religión, para decir, ok, esta doctrina ayuda en verdad al hombre, o no lo ayuda o lo ayuda poco, bueno, de que le ayuda, le ayuda, pero pues es esencial que su discurso y su instrucción sobre la persona humana se sometan a alguna medida de verificación y comprobación según la experiencia contemporánea del mundo, ¿no? En filosofía de la religión, Dios es una noción entre otras, aunque obtenga una necesaria atención especial, ¿sí? Bien, la filosofía de la religión es una ciencia normativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que nos dice la filosofía de la religión son cuestiones vitales que afectan directamente a la totalidad de la existencia humana. Contienen poderosos aspectos afectivos y prácticos, ¿no? Y bueno, la filosofía de la religión se sirve de datos e informaciones suministrados por el sentido común, la observación de la realidad concreta, confirmada e interpretada por la reflexión y por los relatos literarios, ¿no? Por ejemplo, cuántas o cuántos sistemas, sí, vamos a decirlo así, sistemas políticos, ideológicos, han surgido de doctrinas religiosas? Muchas, 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 muchas. Y eso, pues, ha propiciado a que las culturas y las distintas sociedades, pues, se vayan desarrollando, y eso también estudia la filosofía de la religión, ¿sí? Bien, la filosofía de la religión da por supuesto que el ser humano, pues, tiene una capacidad de trascendencia, ¿no? Una capacidad de trascendencia. El filósofo de la religión puede hacer suya también la tarea de demostrar cómo las actitudes, sentimientos y anhelos de una persona influyen poderosamente en su habilidad para discernir verdades religiosas, dado que el conocimiento de la fe tiene presupuestos morales y de naturaleza disposicional. Es decir, tú, como filósofo de la religión, puedes, por ejemplo, eh, pues nosotros que profesamos la fe, especialmente en la celebración litúrgica, ¿no? En la celebración litúrgica, o sí, pues en el culto, pues se ve comprometido, se ve implicado todo nuestro ser, ¿no? ¿Quién de nosotros en una celebración litúrgica no ha experimentado eh, sentimientos de alegría, de felicidad, de angustia incluso, de preocupación incluso, ¿no? ¿Quién de nosotros, al profesar nuestra fe, no nos vemos inspirados en cambiar de actitudes, ¿no? ¿Quién de nosotros en nuestra profesión de fe no hemos experimentado el anhelo de la vida eterna? Pues yo creo que todos, ¿no? Y eso que el ser humano experimenta de lo sagrado, eso que el ser humano experimenta de su profesión religiosa, de eso se va a encargar la filosofía de la religión.
Es decir, hay algo que trasciende al ser humano, hay algo que está haciendo que estas personas sientan esto, hay algo que está haciendo que estas personas intenten cambiar el estilo de vida, hay algo que estas personas anhelan aquí en la experiencia de lo sagrado, en la experiencia de lo divino. Vamos a analizar eso, vamos a analizar eso. E insisto, esa es la tarea de la filosofía de la religión. Bien, a grandes rasgos, eso es la filosofía de la religión, eso abarca la filosofía de la religión. No nos vamos a entrar ya en todo lo que nos pueda decir la filosofía de la religión, solamente ten presente eso, que existe la filosofía de la religión, que analiza el hecho religioso de una manera científica, de una manera metódica, y que lo que todo ser humano pueda experimentar en la religión, especialmente en el hecho religioso, es materia de estudio para la filosofía de la religión. Bien, hasta aquí la filosofía de la religión. Ahora vamos con el segundo tema, que es el ser humano y su capacidad de trascendencia. ¿Sí? Bien, y aquí nada más vamos a checar 3 diapositivas y ya. Bien, segundo tema, este es el segundo tema. El primer tema fue la filosofía de la religión, nociones generales. El segundo tema es el ser humano y su capacidad de trascendencia. Entonces, fíjate, en antropología filosófica, acuérdate, nosotros decíamos que el ser humano, por su constitución espiritual, tiene una capacidad de trascender. Su intelecto también trasciende, su voluntad trasciende, su mismo ser trasciende, ¿no? Tiene una capacidad de trascendencia. ¿Qué vamos a ver? Vamos a analizar a la luz de la filosofía las distintas facetas de reflexión a la que se ha sometido el ser humano, mediante las concepciones que se ha tenido de él a lo largo de los siglos, tanto las aproximadas a su esencia como las lejanas a ellas, de modo que se vislumbre a la persona humana en el plano ontológico trascendente y poder afirmar con fundamentos sólidos y científicos la capacidad que tiene de trascender. Es decir, vamos a darle una repasada rápida y general a las reflexiones más importantes que se ha tenido del ser humano a lo largo de la historia, desde los filósofos antiguos, los medievales, los modernos y los contemporáneos, ¿sí? Porque no es la misma concepción que los filósofos tenían en el siglo XV, ¿no? Acerca del ser humano, que los que lo tenían en la época antigua y tampoco es la misma concepción que hoy en día tenemos del ser humano respecto, pues no sé, a otra edad de la historia. Vamos a ver qué decían las personas o los pensadores acerca del ser humano a lo largo de la historia. La concepción del ser humano resulta de gran importancia para el recto planteamiento de una filosofía de la religión, ¿no? Esto es importante. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la filosofía de la religión, pues en primer lugar también se tiene que preguntar o cuestionar, ok, ¿quién es el ser humano? ¿Quién está experimentando el hecho religioso? ¿Quién está experimentando el fenómeno religioso? Vamos a ver primero quién es el ser humano. Y eso pues ya lo vimos en antropología filosófica, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Establecer una idea correcta del ser humano no es tarea fácil. Y la noción que se acepte será siempre un perfil abierto a nuevos descubrimientos y sugerencias válidas. ¿Sí? Hay
hay un libro de antropología filosófica que se llama El hombre, un enigma. Y precisamente el título pues deja mucho, mucho que, no deja mucho que desear, sino que, perdón, me equivoqué, sino que el título hace referencia a que el ser humano pues es un ser aún misterioso, ¿no? Que podemos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar respecto a quién es el ser humano y no lo podríamos agotar. Y pueden salir más definiciones, unas correctas, unas no tanto, pero el ser humano es un enigma, ¿no? Podemos tener una definición del ser humano y que esa definición del ser humano pues sea un tanto acercada a su esencia, lo que es, ¿no? Eh, esa reflexión se ha desviado también y torcido con frecuencia a lo largo de la historia, ¿no? Muchos filósofos, muchos pensadores han dicho, han hablado del ser humano y lo han abordado de manera correcta, de manera fatalista, de manera nihilista, de que el ser humano pues es solamente un arrojado a la existencia y ya, pues que se las arregle por sí mismo, de que el ser humano es solamente este cuerpo, o que el ser humano solamente es espíritu. Y, y esto es interesante, queridos hermanos, porque a pesar de que a lo largo de la historia hemos tenido mil y mil y miles páginas que dicen respecto al ser humano, poco sabemos discernir o poco la sociedad hoy en día sabe discernir quién es en verdad el ser humano, ¿sí? Y nos podemos ir por definiciones que no se acercan a la esencia del ser humano, que no se acercan a lo que en verdad es el ser humano, y vamos destruyendo la dignidad de la persona simplemente porque decimos el ser humano eh, pues solamente está aquí en la existencia, el ser humano solamente vive aquí y ya cuando muere pues ya adiós, ¿no? ¿Quién es el ser humano? Y a pesar de que la antropología filosófica nos dice quién es el ser humano, aún queda mucho de qué convencernos, queridos hermanos. Inclusive nosotros como agentes de pastoral, eh, si queremos hacer una pastoral verdaderamente humana y a la vez sagrada, tengamos cuidado y reflexionemos quién es el ser humano para mí, quién es el ser humano para ti, ¿no? Porque la pastoral es eso, es tratar con personas humanas. La pastoral es llevar, es caminar juntos, diría el plan diocesano, ¿no? Es caminar juntos, sí, pero pues, caminamos juntos con personas humanas. Y si nosotros no sabemos con quién tratamos o con quiénes tratamos, ponemos en peligro eh, pues nuestro trabajo pastoral, ponemos en peligro eh, inclusive la salvación de los demás. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice o decía Martin Heidegger, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Tenía razón. Dice, en ninguna época de la historia ha resultado el hombre tan problemático para sí mismo como en la actualidad, ¿no? Y bueno, pues la sociedad nos va a dar muchos ejemplos hoy en día. Ya no me voy a detener en todo lo que podamos decir,
de lo que dice la sociedad del ser humano hoy en día. Y dice Martin Heidegger, si a la ciencia en general le está negando el abordar científicamente su propia esencia, entonces con mayor razón le está impedido a la ciencia acceder a lo inabarcable que impera en su esencia. Se muestra así algo irritante, lo inabarcable en cada caso de las ciencias, la naturaleza, el ser humano, la historia. La lengua es, en cuanto tal, inabarcable, inaccesible por y para las ciencias, ¿no? Y esto es fuerte porque muchos de ideologías radicales y obviamente no, no, no alineadas con la esencia del ser humano, es interesante porque hoy en día no solamente le dan la espalda a la filosofía, a la antropología filosófica, sino ya le dan la espalda a lo que la misma biología dice y se inventan, en verdad, si ustedes han tenido la oportunidad de conversar o de debatir con este tipo de personas, se dan cuenta que empiezan a crear una burbuja en donde la biología también se muestra incapaz de decir quién es el ser humano, quién es el varón, quién es la mujer, desgraciadamente. Tengamos cuidado con esto, queridos hermanos. Bien, pues hasta aquí le vamos a dejar. Ya nos falta poquito, primero Dios. Yo creo que terminamos dentro de 8 días, ya es 31, ¿verdad? Yo creo que terminamos el primero Dios el 7, 7 de agosto, primero Dios. Yo creo, ¿sí? Bueno, queridos hermanos, tenemos todavía 8 minutos para dudas, quejas y o sugerencias. Empezamos por las quejas, a ver. Uy, todos levantan la mano ahorita. Muy bien, a ver, no, quien guste participar, a ver qué les ha parecido hasta aquí, ya la recta final de nuestro curso, en qué se han atorado, cuéntenme, los escucho. Andrés, es sobre las lecturas, o sea, todavía no decido bien, me gusta mucho un tema y hoy estuve tratando de hacer, que tengo mi cuaderno, estuve tratando de hacer la introducción del tema que me gustó, que se llama Tiempo, el accidente filosófico desvalorizado. Pero realmente es que cuando lees ahí está súper padre y muy bien redactado. Pero, ¿qué es lo que tengo yo que hacer en esta introducción? En sí, un comentario mío o aplicarlo, los conocimientos y las palabras correctas de la filosofía en esto, o leer y decir qué me parece a mí como un comentario. Eso es lo que no tengo claro. Ajá, miren, lo que ustedes van a hacer es un trabajo de reflexión. Es decir, yo a partir de lo que leí y obviamente con los conocimientos que ya tengo, ¿no? Voy a dar mi punto de vista, lo que yo pienso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, si nos ponemos más estrictos en cuanto a que sea un trabajo de investigación, pues no, no, es un trabajo de reflexión. A ver, vas a introducir, ok, yo tomé este tema y en este tema yo les voy a hablar de esto porque me pareció interesante esto. Ojalá, no sé, algo así, ¿no? Eso en cuanto a la introducción. Y obviamente en la introducción tú ustedes van introduciendo, ¿no? O sea, eh, eh, este tema, pues, ok, es importante, ¿no? Introducir al lector para que en el desarrollo lo que tú dijiste en la introducción ya lo vayas sustentando y ya en la conclusión tú ya vayas,
pues diciendo, ok, yo concluyo esto y esto y esto, y tenemos que hacer esto y esto y esto, porque si no nos va a pasar esto y esto y esto, algo así. ¿Sí? Pero es lo que ustedes piensen. Sí, a mí me interesa mucho que ustedes plasmen lo que piensen, porque la filosofía es eso, hacernos reflexionar, hacernos pensar. De nada me sirve que yo tenga o que sus párrocos tengan unas bibliotecas andando, ¿no? Sino, pues lo descargan en la reflexión, ¿sí? O sea, ustedes ya se han llenado de mucho conocimiento en estos 3 semestres. Hay que reflexionar, hay que preguntarnos, hay que cuestionarnos también, ¿sí? Que no seamos pues los agentes de pastoral que como los borregos, ¿no? No, pues esto, sí, no, pues allá, sí. Ok, a ver, el sentido de lo que estamos haciendo. Reflexionemos, ¿vale? Y hagamos la diferencia, por favor. En ese sentido, mi queridísima Blanca Rosa. Muy bien. ¿Alguien más? Ya una persona me mandó su trabajo final. No es para apresurarlos, pero les estoy diciendo que si es posible y si se puede, ¿vale? Ustedes tranquilos, todavía tienen hasta el 5 de agosto, ¿vale? Bueno, ¿quién más quiere comentar algo? ¿No? Con confianza. Ya se están durmiendo. O ya se durmieron, yo creo. María Eugenia, ¿todo bien? ¿Quiere comentar algo? No, no, estoy escuchando lo del trabajo porque sí, bueno, me ausenté las 2 clases pasadas, entonces no tenía claro cómo iba a ser esto, pero ya ahora creo que Ok. queda claro. Qué bueno, María Eugenia, gracias. Bueno, si no hay comentarios, si no hay sugerencias, si no hay quejas, pues vamos a terminar con una oración. El día de hoy, nuestra arquidiócesis pues se alegró con la consagración de un nuevo sacerdote, el padre Daniel. Pues de manera personal les comparto un gran amigo, un compañero de formación, no de grupo, no de generación, pero sí compartimos varios años en la formación. Y bueno, pues hay que alegrarnos por eso. Vamos a pedirle al dueño de la mies que siga mandando trabajadores a su mies. Vamos a despedirnos con una oración entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para el pase de lista les voy a pedir que escriban su nombre en el chat, por favor. Y dice María Guillermina Morales López. Hola Andrés, no puedo bajar lo del trabajo solo en PDF. ¿O cómo le hago, perdón? Ok, voy a enviar un link para que ustedes puedan descargarlo en Word, ¿vale? Y ya ustedes ingresan al link y ya lo descargan en Word, ¿vale? Bueno, les agradezco mucho que tengan una excelente noche, un excelente inicio de semana. Dios les bendiga, cuídense mucho. Nos vemos primero Dios el lunes, si Dios permite. Gracias a todos. Adiós, buenas Gracias, noches. Andrés. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias, buenas noches.